está Ana Clara Araujo. Bueno, va a comenzar Ana Clara. Sigue el artículo Cristóbal Molina. David López. Presente, ¿Está? profe. Bueno, muy bien, Cristóbal. David. Acá. Muy bien, ahí está David también. Iván Araujo. Estoy acá, profe. Es Presente. que estoy en el hospital. Estoy internada, cierto. pero estoy escuchando. Cierto, Ivana, que me habías escrito. Amanda. Acá, Hilary. profe. Ahí estás. Bueno, de los que nombré recién, van a comenzar la lectura de este artículo. Vamos a hacer como si fuera un resumen, donde yo les diga, lo leen, es de fácil interpretación, es de fácil lectura y lo pueden entender dentro de lo que es actualidad con todo lo que estudiamos hoy. Nos sirve también para fijar algunos conceptos. Bueno, a ver, ¿quién comienza? Es una revisión actualizada, habla de disinergia abdominofrénica, ¿sí? Una condición con alta demanda dentro de los motivos de consulta, que es hinchazón crónica y distensión abdominal. Síntomas gastrointestinales frecuentes y molestos asociados a trastornos de la interacción cerebro-intestino. ¿Alguien alguna vez se le hinchó la panza? ¿Sí o no? Sí, demasiado. A mí todos los días se me inflama la panza. Bueno, hay una interacción entre el cerebro y el intestino que nosotros estudiamos, ¿sí? A través del sistema nervioso entérico. Bueno, en la introducción vamos a saber que esta condición se puede presentar de forma crónica, como dijo Julieta, todos los días, que es muy común en la población general y particularmente es frecuente en los trastornos, como habíamos dicho, de la interacción entre la comunicación del intestino y el cerebro. Por eso tiene estas siglas en inglés. Se denomina disinergia abdominofrénica. Esta condición la podemos ver en esta figura. Miren, muy simple. En condiciones fisiológicas, la pared abdominal no tendría que vencerse, ¿sí? Porque el diafragma ocupa su lugar. Pero en cambio, cuando el diafragma se vence, ¿sí? Y no logra mantener su correcta inervación, ¿sí? A través del nervio frénico, se vence y desciende las vísceras huecas. Se vence la pared abdominal y aparece esa característica, ese hinchazón, ¿sí? Ese aumento, que puede estar o no relacionado con la ingesta de alimentos, ¿sí? Ahora vamos a ver las causas. Bueno, como antecedentes vamos a ver que la persona presenta una sensación subjetiva, que es la de hinchazón, siente presión intraabdominal, aumento de fermentación de gases, bueno, y un signo que es visible, que yo lo puedo ver hasta el perímetro abdominal, que es la distensión. ¿Sí? Esos fenómenos asociados es lo que vamos a encontrar frente a esta condición de comunicación. Las respuestas viscerosomáticas anormales parecen ser un factor clave en este evento de alta demanda, como dijimos, que si no lo pensamos, no lo asociamos, se pide un montón de batería de estudios, se pierde tiempo, y no logramos ponerle un nombre a esa condición. Bueno, va a leer el diagnóstico diferencial entre las condiciones que tienen que ver con hábitos, conductas. En este diagnóstico diferencial entre hinchazón y distensión, comienza a leer las causas no gastrointestinales. A ver a quién yo había mencionado hoy.
Las nombran Valery Calderón. Valery, para el presente. Sí, Tienes pero que- me dijiste las no No, gastrointestinales. sí, causas no gastrointestinales que producen hinchazón y distensión del abdomen. ¿Vamos? Alimentos, dieta flatogénica. Ahí se lee como las letras, FOD, MAP. Eso se denomina, sí, Oligosaccáridos, FODMAP, que es una dieta rica en todos estos elementos que generan aumento en la producción de gases. Vamos, continúa Valeria. oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, firmas insolubles, solutos Fibras, osmóticos, fibras, fibras insolubles, solutos osmóticos, xilitol. xilitol y sal. Muy bien. Estos alimentos generan aumento en la producción a través de la fermentación de gases. Y eso es una causa no gastrointestinal de la distensión abdominal y el dolor. ¿Continuamos? Medicamentos, lactulosa, opioides y antiinflamatorios no esteroideos. Muy bien, dentro de los opioides es muy frecuente. Todos los derivados de opioides que generen constipación, inflamación y dolor abdominal también asociado a la distensión. ¿Seguimos? Obesidad, Sí. neoplasia maligna ginecológica, Mm. hipotiroidismo, síndrome premenstrual, endometriosis, trastorno del tejido conectivo, Ehlers-Danlos, no sé si se le así, síndrome de taquicardia, perdón, postural, ortostática y escoliosis. Muy bien. ¿Esta cuál es la ortostática? La que se presenta frente a los cambios bruscos de posición. Exacto, ¿sí? Y la escoliosis. Todas estas entonces son causas de distensión del abdomen no gastrointestinal. La endometriosis puede dar hasta una pelvis congelada, ¿sí? Así que esto, tejido endometrial fuera del endometrio, es también una de las causas más frecuentes en las mujeres. Y sobrepeso, obesidad, acá nos faltaría dentro de estas condiciones podemos tener a la gestación, ¿sí? O el embarazo o la etapa del puerperio, donde hay una reposición de los intestinos que también generan un evento de dispepsia y de alteraciones, pero eso sería fisiológico, no es patológico. Continuamos con las causas gastrointestinales, sigue Pedro Augusto. Sobrecrescimento bacteriano do intestino delgado, malabsorção, intolerâncias à lactose, fructose ou outros carboidratos, enfermidade celíaca, insuficiência pancreática, cirurgia gastrointestinal prévia, funduplicatura e cirurgia bariátrica, obstrucção da salida gástrica, gastroparesia, ascites, neoplasia maligna gastrointestinal, dismotilidade del intestino delgado, diverticulosis del intestino delgado, obstrucção mecânica, pseudo-obstrucção intestinal crônica, Helicobacter pylori e infecções entéricas crónicas, por ejemplo, giardiasis. Muy bien, esto es una parasitosis. Acá también podemos mencionar condiciones que tienen relación a enfermedades psiquiátricas. Y tenemos, entonces ya sabemos lo que significa cada cosa. Sobrecrecimiento bacteriano, traslocación de germen también, mala absorción, ¿sí? O intolerancia. Tenemos 7 metros de intestino que están absorbiendo, sobre todo a productos como lactosa, fructosa o algunos carbohidratos. Enfermedad celíaca. ¿Qué no puede absorber la persona que tiene una enfermedad celíaca? ¿Se acuerdan? Gluten. Muy bien. ¿Qué más?
derivados del trigo, de avena, cebada y centeno. Y centeno, perfecto. Y el tratamiento es ese, que no consuma esos alimentos, para evitar enfermedades premalignas. La insuficiencia pancreática también, porque si hay insuficiencia pancreática no hay jugo pancreático en el intestino delgado. Para lo que hace referencia también a la insuficiencia pancreática, tenemos como órgano el páncreas, tiene actividad endocrina, sintetiza glucagón e insulina, entonces también hay trastorno metabólico. Se puede dar una insuficiencia pancreática por fibrosis quística, por ejemplo. La fibrosis quística es una enfermedad genética que fibrosa todas las glándulas del organismo. Así que otra insuficiencia pancreática puede ser consumo de alcohol, consumo de fármacos, consumo de sustancias. Las cirugías, obstrucciones de la salida, paresias del estómago, ascitis, líquido libre, ¿sí? En la cavidad peritoneal, por ejemplo, en los pacientes cirróticos o desnutridos o malnutridos, ¿sí? Que le falta albúmina, por ejemplo, que es la proteína más abundante del suero, bueno, tiene poder oncótico. Hace que pierda el poder oncótico y el líquido se extravasa y se llena de ascitis. Las neoplasias, la dismotilidad, diverticulosis y habíamos hablado obstrucciones, pseudoobstrucciones y bacterias e infecciones también por parásitos, entre otras. También podríamos nombrar acá una difbacteriemia, ¿sí? En vez de sobrecrecimiento, que no crezcan las bacterias. Por ejemplo, cuando toman antibióticos los pacientes, ¿sí? Hay una disbacteriosis. Mata todas las bacterias y demora más o menos una semana, 10 días a recolonizar. Va a leer Luigi Ribeiro las causas por alteración del intestino y el cerebro. A ver, Luigi. Sí, Esto es síndrome de intestino irritable. perdón. Estreñimiento crónico idiopático, estreñimiento inducido por opioides, defecación disinérgica, disfunción del suelo pélvico, no sé lo que es. Ahí acá tenemos, mira, eso es una dispepsia funcional. Una dispepsia funcional, aerofagia, hinchazón y distensión funcional. Aerofagia, hacer ayunos prolongados, incorporar aire, ¿sí? Al sistema digestivo. Muy bien, estas serían las causas entonces: estreñimiento crónico, constipación crónica, idiopática, que no tenemos una causa, que puede ser multifactorial. Puede ser el componente del agua, el componente de los alimentos, puede ser un componente nervioso, puede ser un componente emocional. Y las defecaciones disinérgicas, ¿sí? Sin fuerza, que no hay fuerza en el piso pélvico, que no tengo a esos ligamentos que puedan prolongar, ¿sí? El ángulo para permitir la catarsis. Dentro de la epidemiología, nosotros podemos entender que la prevalencia es alta, pero que muchas veces pasa desapercibida o desconocida porque no se la piensa, como habíamos dicho. Miremos, aproximadamente el 40% de la prevalencia es global, presuntamente, porque como no se piensa, no se puede diagnosticar. Que es un fenómeno muy frecuente, pero poco reconocido y poco diagnosticado. Y principalmente afecta a las mujeres. ¿Sí? Muy bien, fisiopatología. Vamos a entender que es una condición que se presenta por la sensibilización central e hipersensibilidad visceral que genera esta condición, que reacciona al dolor, ¿sí? Y que lo que duele es la serosa, los epiplones.
y todo lo que lleva información a la corteza cerebral. Como diagnóstico es muy difícil, porque dijimos se pierde, como no se piensa, se pierde el hilo conductor y hay muestras de materia fecal, hay exámenes de imágenes. Y como tratamiento, como habíamos dicho, no está estandarizado, pero se continúa estudiando las bases para poder tener un tratamiento más directo. Si lo podemos diagnosticar, lo podemos tratar. Dentro de algunos estudios que se pueden pedir son señales en un electromiograma en tiempo real, pero es muy caro, cuesta tiempo, depende también de la capacidad de lectura de cada paciente. Se puede estudiar la respiración diafragmática, se puede realizar un tratamiento específico, entendiendo entonces que esta condición se puede ver afectada según la causa. Por ejemplo, la dieta o condiciones con terapias periféricas o terapias alternativas, en el caso de las terapias cognitivas conductuales, que también son dirigidas a trastornos intestinales. Muy bien, entonces como conclusión llegamos a la conclusión de que el sistema nervioso se comunica con el sistema digestivo, sí, y que muchos médicos nos olvidamos de esta condición, no la tenemos en cuenta. Y no solamente los gastroenterólogos van a estudiar, ¿sí? O los neurólogos, sino es un motivo de consulta frecuente la hinchazón de panza, la distensión abdominal, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, ¿A alguien perfecto. alguna vez en la vida le pasó? De neuronas sensitivas, ¿no? Sería en este caso. Sí, toda la sensibilidad que transmite. Entonces, y motilidad también, motoneuronas también, porque genera, como habíamos dicho, el descenso del músculo diafragmático, que expulsa el músculo liso intestinal, ¿sí? Y aumenta la presión y hace que se venza la pared abdominal. ¿Por qué en las mujeres es más frecuente? Porque la mujer tiene la pared abdominal más debilitada, porque los rectos, ¿se acuerdan? Están más separados, porque tienen un músculo extra, intraperitoneal. ¿Cuál era ese músculo? Intrapélvico, perdón. El útero. ¿Sí? Tiene un músculo extra. Muy bien. Bueno, ¿lo pudieron entender este artículo? Vieron que pueden, en primer año de medicina, pueden saber cosas que médicos no diagnostican. La importancia de estudiar y fijar estos conceptos. Ahora sí, vamos con la actividad publicada o el repaso publicado por el doctor Daniel Ockwinton sobre el sistema excretor. Para el sistema excretor o el sistema urinario, tengo que entender unidades funcionales. Para los riñones es la nefrona, de ahí viene la palabra nefrología. Y para el resto de la vía urinaria, los urólogos, ¿sí? Se van a encargar. También vamos a tener el equipo de ginecología para las mujeres, porque hay condiciones donde se relaciona el aparato reproductor con la vía urinaria, sobre todo en la uretra, ¿sí? En las proyecciones de la uretra. La mujer es más estrecha y tiene un reparo anatómico con la mucosa de la vagina, y en el hombre es muchísimo más prolongada con sus diferentes porciones. Entonces, para entender, tengo una vía urinaria alta, una vía urinaria baja. Tengo la posibilidad de cumplir con el filtrado, con la absorción, la secreción y en la colección, ¿sí? Del contenido de los desechos y del líquido que se va a eliminar a través de la diuresis. Es un sistema que nos permite regular el medio interno, que nos permite regular la presión arterial, que nos permite regular el balance hídrico corporal y el sistema metabólico también, porque nos permite tener, por ejemplo, un control sobre el pH, ¿sí?
Tengo a los riñones en el espacio retroperitoneal, fuera del abdomen, lo recubre el peritoneo. Reparo anatómico con los grandes vasos. Arterias renales, ilio renal con la pelvis renal, arteria y vena. Se van a formar estas pirámides con túbulos renales que van a perfundirse desde lo que es corteza hasta la médula. Y a través de la pelvis renal salen los uréteres, derecho e izquierdo. En posición anatómica o reparo anatómica tengo arriba de los riñones las suprarrenales. Y tanto del lado derecho como del lado izquierdo tengo otros órganos y otras vísceras. Alrededor puede estar uno más descendido que el otro. Incluso hay condiciones de riñones en herradura. Para la vía urinaria baja es intrapélvica. Vía urinaria alta, retroperitoneal. Y acá veo el peritoneo y los riñones atrás. Los uréteres van a tener una porción intraabdominal. Acá lo veo, retroperitoneal. Y tengo entonces la arteria renal que perfunde, que va a ingresar a la unidad estructural y funcional que es la nefrona a través del glomérulo, por la arteriola aferente, que es lo que ingresa, y sale por la arteriola eferente. Y va a tener todo un recorrido a través de los túbulos contorneados proximal y distal y en comunicación con el sistema venoso en el asa de Henle, en la médula. Llega a través de los uréteres el contenido al músculo de la vejiga. Cuando se supera el músculo de la vejiga en relajación, ¿sí? Tiene contracción de los esfínteres. Cuando se supera la capacidad máxima de volumen, de contenido, se contrae la vejiga y se relajan los uréteres. Y sale la diuresis a través de la uretra, con el proceso de micción. Funciones del riñón: excretar desechos, regular la homeostasis, secretar hormonas, dentro de las que encuentro eritropoyetina para la maduración de los glóbulos rojos, renina para formar parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y la vitamina D endógena para permitir la absorción del calcio de la dieta y que vaya a los depósitos. Para regular el balance hídrico, la producción de orina y la absorción de electrolitos y control del pH. Tengo una corteza, tengo una médula, las dos vascularizadas, ¿sí? Obviamente, vascularizadas e irrigadas. Y las pirámides renales. Acá veo la arteria renal en el ilio renal o pelvis renal, la vena renal y los uréteres, o el uréter de este lado, ¿sí? Hay dos, los cálices, y acá vemos entonces a la unidad, a la nefrona. Ingresa, dijimos, la arteriola aferente, glomérulo. En el glomérulo yo voy a tener una cápsula de Bowman y voy a tener la posibilidad de que salga una arteriola eferente. Esta arteriola eferente va a comunicar al tubo contorneado distal y al proximal. El proximal es el que sale directamente del glomérulo y el distal es el que comunica al proximal a través del asa de Henle. Asa de Henle, rama descendente y ascendente, va a tener el paquete vascular venoso, ¿sí? Para realizar todo el filtrado y la absorción. Se va a filtrar con capacidad máxima, funciones máximas de ambos riñones, dependiendo del peso y el estado metabólico, un máximo de 180 litros por día
de los cuales 1 o 2 se van a eliminar con la diuresis, se van a excretar. Todo el resto se reabsorbe. Este filtrado permite que se filtre toda molécula que tenga un peso menor que el de una proteína, en condiciones fisiológicas. Si aumenta la presión, la proteína se puede filtrar y arrastra agua y se pierde poder oncótico. Unidad estructural y funcional, nefrona, compuesta por ¿qué? Glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal, túbulo distal, asas de Henle y túbulo colector. Muy bien, entonces, se realiza todo el filtrado en el glomérulo. Se filtra arteriola eferente que llega, arteriola eferente. Arteriola eferente comunica el contorneado proximal, que está cerca, que sale, con el contorneado distal. El contorneado distal tiene rodeado al paquete vascular. Ahora lo vamos a ver. Y el distal con el proximal, que está en la corteza, se comunica en la médula con el asa descendente y ascendente de el asa de Henle, ¿sí? Donde tengo el paquete venoso. Y luego termino con el paquete venoso también acá en la médula con el túbulo colector. Y lo que se elimina sale por el túbulo colector, lo que se excreta. Entonces tengo filtrado en el glomérulo, por excelencia. Excreción por el túbulo colector, por excelencia, la única parte donde se excreta y la única parte donde se filtra. Pero el proceso de reabsorción y de secreción va a ser donde tengo paquete vascular, en el túbulo proximal y en el túbulo distal. Reabsorción solamente se reabsorbe donde hay paquete venoso. Se reabsorbe y pasa a sangre entonces en el asa de Henle. Solo donde hay que, perdón, profe. Paquete vascular venoso, donde puede tener retorno. Se reabsorbe donde tiene retorno, porque si no también se podría secretar, donde hay arteria. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Y acá miremos en un corte histológico. Este es un corte que lo vamos a ver muchísimas veces, porque acá yo tengo entonces la arteriola aferente que ingresa, que tiene un tono, que tiene una presión. Tengo células del aparato yuxtaglomerular, están acá. Esta célula, por ejemplo, puede sintetizar una hormona, la renina, ¿sí? Para controlar la presión. Si baja la presión acá, yo necesito perfundir, necesito filtrar, entonces se libera renina, que va a ir a la sangre por la arteriola eferente, sale del riñón, llega al hígado, se encuentra con el angiotensinógeno, se forma angiotensina 1. Llega a través del retorno venoso al corazón y va al pulmón. En el pulmón hay una enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2. Se libera la angiotensina 2, vuelve al corazón y de ahí vuelve al riñón. Y se va a encontrar en la posibilidad de secretar con la suprarrenal la aldosterona para que aumente la presión, arrastre sodio y arrastre agua. Y así yo regulo la presión. ¿Cuándo? Con los cambios bruscos de posición, cuando necesito más perfusión, cuando hay poco consumo de líquido, bueno, cuando se necesita irrigar órganos vitales. Es un sistema. Tengo esto que está así cerrado con células que se denominan de la mácula densa. ¿Por qué? Porque están en comunicación con el paquete vascular, ¿sí? Arterial, la arteriola aferente y la eferente. Entonces tienen mayor densidad. Y las células propiedades del tubo contorneado distal. Como es distal, forma un círculo. Lo distal tiene el paquete que irriga. ¿Por qué? Porque puede secretar. Lo que secreta sale de la arteria. Lo que se absorbe o reabsorbe tiene el paquete venoso. Y lo que sale del glomérulo, que lo vemos así en un corte con dos células que sale de la cápsula de Bowman, es el tubo contorneado proximal.
lo más próximo, que se une a través del asa de Henle descendente con el asa de Henle ascendente con el distal, que está en la médula. Esto está en corteza. Y acá lo vemos. Tengo otras células mesangiales, por ejemplo, que tienen otras funciones, podocitos. Hay una membrana basal del endotelio, también capilar, para poder producir o realizar el filtrado en el glomérulo. Y toda sustancia que pueda atravesar es el agua, que es osmóticamente activa y que la puedo filtrar. Y lo que tiene bajo peso molecular. Lo que se impide es alto peso molecular, más grande que una proteína o células, no tendrían que aparecer. Van a aparecer, sí, algunas, 2 o 3 por campo en orina, pero no más que eso, 5 como mucho. ¿Cuánto se filtra en total de ambos riñones? 180 litros día, que el reducido a minuto es 125 mililitros minuto para el hombre, 120 para la mujer. Y de orina 1 mililitro solamente por minuto. Polos del corpúsculo renal lo vamos a aprender después en histología también. Tengo un polo vascular y un polo urinario. Túbulo contorneado proximal. Redondo. Túbulo contorneado proximal. Acá voy a tener entonces todos los componentes vasculares. Para el corpúsculo renal voy a tener una zona A, que es la del corpúsculo renal, que lo veo todo con celeste, todo lo que está pintado en celeste, donde voy a ubicar la cápsula de Bowman, que es el número 2, ¿sí? La capa parietal y la capa visceral, donde voy a encontrar las células que se denominan podocitos para el filtrado, y donde voy a ubicar el espacio urinario o de Bowman. Cápsula de Bowman, corpúsculo renal. En el espacio B, este es el tubo contorneado proximal que habíamos mencionado. Y acá yo tengo la posibilidad de que todo este contenido continúe por su recorrido, ¿sí? Salga del glomérulo, todo lo que se filtró. Y tengo la posibilidad de secretar y de reabsorber, porque tiene comunicación con un paquete vascular. Y luego voy a tener la zona C, que es el túbulo contorneado distal, con la mácula densa que está en comunicación con la arteriola aferente, que es la que llega, y eferente, que es la que sale. Y las células yuxtaglomerulares, que están entre el glomérulo y el paquete vascular. Acá lo visualizo de la misma manera. Componentes entonces del corpúsculo renal. Cápsula de Bowman, células del endotelio y mesangiales, los podocitos, matriz y el aparato yuxtaglomerular. Para síntesis entonces de hormonas, para poder filtrar las sustancias, el líquido. Yo voy a tener a estas células de la mácula densa, que yo ya las mencioné, que ¿dónde se ubican las células de la mácula densa? ¿En el túbulo contorneado distal o proximal? Pregunta de examen. Distal, porque tienen rodeado el paquete vascular, eran circulares, distal. Bien, entonces acá yo voy a tener la posibilidad de tener comunicación con la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿sí? Y tener contacto con las células mesangiales. Todo lo que se filtra entonces acá se puede reabsorber o secretar. Tiene fibras nerviosas, ¿sí? Que van a permitir que la arteriola aferente pueda vasodilatarse o
hacer vasoconstricción, gracias a la muscular de esta arteriola. Y los componentes del aparato yuxtaglomerular es la mácula densa, las células mesangiales y las yuxtaglomerulares que sintetizan renina y que van a ir a sangre, por ejemplo. ¿Cómo se forma la orina entonces? Filtrado, reabsorción, secreción y excreción. Yo voy a tener la posibilidad de realizarlo a través de la activación de las bombas, ¿sí? ATPasa, y de difundir el líquido que se absorbe. También tengo la capacidad de reducir la reabsorción dependiendo entonces el calibre de la arteriola, que puede vasodilatarse o vasocontraerse, como habíamos mencionado. Tengo el filtrado en el glomérulo. Lo que se reabsorbe, pasa al paquete intravascular. Y lo que se secreta sale hacia el túbulo contorneado, va al túbulo contorneado. Lo que se elimina sale por el túbulo colector, lo que se excreta. Tengo diferentes canales. Acá ya habíamos mencionado los de ATP para el filtrado. Pero luego yo voy a tener los canales de sodio y de cloro, los de potasio. Voy a tener los canales de difusión a través del arrastre, los de calcio y magnesio. Algunos son cotransportadores, otros transportadores de membrana. El canal de potasio, que son estos que están acá, son importantes porque acá van a actuar un tipo de diuréticos y también va a actuar la aldosterona. Para la absorción de agua, ¿sí? O reabsorción, voy a tener entonces la posibilidad de reabsorber todo eso que se filtró. Recordemos que se filtra 125 mililitros minuto y solo se excreta 1. En esta posibilidad entonces yo voy a excretar ese 1, pero a veces en tiempo, como habíamos dicho, hasta que la vejiga colecte toda esa cantidad de orina va a depender del estado hídrico, del estado hormonal y del estado basal de cada persona. Entonces todo esto tiene un tiempo de filtrado. Y depende de la actividad del riñón. ¿Cómo se ve eso? Se ve con el perfil renal. A ver, ¿se acuerdan los componentes de un hemograma completo, de una rutina? Si yo en primer año les digo, a ver, Carol, léeme una rutina completa de un paciente. ¿Qué me vas a leer? El hemograma, sí o sí, ¿sí? Un hemograma completo, que ahí veo serie roja, serie blanca, ¿qué más? Veo plasma. ¿Qué otra cosa puedo visualizar? Si tiene síndrome anémico o no, si tiene un proceso, alguna infección. Las plaquetas, como tiene el estado de hemostasia. Bueno, tengo un montón de información en un hemograma completo. No tiene ningún requisito de preparación previa. Tomo la muestra periférica de sangre venosa y puedo ver eso. ¿Qué otra cosa forma parte de la rutina? El hemograma completo ya lo dijimos. ¿Qué más? ¿Qué quiero ver en sangre? ¿La glucemia? Sí, pero vamos a ver lo de sangre. Todavía no llegamos a orina. Porque para orina necesito recolectar, que el paciente realice la micción, otro procesado. Si yo tomo sangre, puedo ver en el momento, sin horas de ayuno, sin ninguna preparación, una rutina que me permite entender el estado metabólico y hemodinámico. Entonces, el hemograma ya lo mencionamos, la composición de la sangre. ¿Qué más? La glucemia, ¿sí? Que arrastra agua y que forma parte del sistema metabólico. ¿Qué más? El ionograma, sí o sí, medio interno. Tengo que saber si tiene sodio o potasio. El potasio conduce el impulso eléctrico
en las células cardíacas, el calcio, no, perfil de calcio no se pide, el sodio y el cloro, ¿sí? Para ver si está hidratado, que también arrastran agua. Medio interno. Y me falta uno, un parámetro, perfil renal. El perfil renal entra dentro de una rutina. Yo le pedí a Carol que me lea una rutina completa de un paciente, ella tiene que agregar la urea y la creatinina. La urea es, ¿se acuerdan? El ciclo de la urea, precipita en sangre, que lo tengo que medir para el metabolismo, y la creatinina. La creatinina es una hormona, así como la renina, que también la secreta y que va a sangre, y que mide la tasa de filtrado glomerular. Y yo puedo tener una relación. ¿Cuál es la relación? Si yo en sangre tengo una creatinina, que el valor no lo tienen que saber ahora, pero el valor es menos de 2. Yo tengo ese valor se duplica en sangre, ese valor fisiológico, la tasa de filtrado glomerular cae un 75%. En vez de filtrar 125 por minuto, mililitros, filtra 25. ¿Sí? Y de esos 25 no llega a excretar, solamente filtra. ¿Se entiende? Yo puedo tener entonces una menor actividad de esa nefrona. Profe, cuando hay proteinuria, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay proteinuria, aumentó la presión. Una de las causas de la proteinuria es que aumenta la presión, hipertensión. ¿Sí? Aumenta la fuerza, entonces se altera el filtrado. Pasa una proteína de mayor, ¿sí? Una molécula de mayor tamaño. Y precipita en orina y arrastra agua. ¿Y pierdo qué? La proteína, ¿qué función tenía? Poder oncótico, poder hacer que el líquido se quede en el intravascular, que no salga, ¿sí? Que no haya edema. Yo pierdo esa posibilidad. La proteína más abundante que tenemos en la sangre, en el suero, la albúmina. ¿Se acuerdan? Sí, Que mide también el estado de hidratación. Bueno, las proteínas forman parte del peso seco, no las tengo que filtrar, no las tengo que eliminar. Tengo la actina, la miosina en el músculo, ¿sí? Forman parte de las hormonas. Tienen otras funciones, la inmunidad, la inmunoglobulina, todo lo que termina en ina, es una proteína. Bueno, entonces, ¿qué me sucede? Se relaciona, como habíamos dicho, dentro de los parámetros de control del metabolismo. Esto es sumamente importante. Si yo dupliqué, dijimos, a esa creatinina en sangre, disminuyo el 75% de la tasa de filtrado. Ahora, si esa que pasó de 4 en pocas horas pasa a 8, a 16, ¿sí? Y sigue aumentando, yo puedo llegar a que el riñón no funcione y tener una insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Por toxinas, por bacterias, por intoxicación, por fármacos, una falla renal. Y el paciente va a diálisis. ¿Sí? El filtrado no lo puede realizar, así que va a ir a un filtrado extracorpóreo. ¿Vieron la importancia de interpretar un valor de una rutina, de un perfil renal? Algo que pasa muy desapercibido también es la insuficiencia renal crónica. Que estos valores vayan aumentando de a poquito y como se pide una vez por año o cada 2 años, no se tenga el valor anterior y yo no sepa de cuánto tenía basal. ¿Sí? Yo no sabía el basal. Y como solamente al aumentar un poquito el margen ya altera el metabolismo, entra en una insuficiencia renal crónica. Es un trastorno metabólico. Tal vez tengamos muchas personas subdiagnosticadas por no leer una rutina. ¿Sí? Porque todos consumen fármacos, todos ustedes consumen líquidos, todos consumen alimentos. Y todos se tienen que filtrar. ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos consumen sal? Sí. Bueno, entonces, imagínense la importancia de esto. Muy bien, hasta acá habíamos llegado entonces. Ya vimos todo esto. Hay gente en sala de espera. Este también. Esto también. Y acá entonces visualizamos cómo podemos tener
la posibilidad del filtrado de los 180 litros día y la posibilidad de excretar de 1 a 2 litros días dependiendo del estado basal, el estado hídrico, el estado metabólico, el estado hormonal de una persona. ¿Cómo se forma el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Primero viene la renina, que la secretaba ¿quién? ¿Qué tipo de células? Las células yuxtaglomerulares. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué sensaban esas células? La baja presión que tiene la arteriola aferente, la que llega. Y sale la renina por la deferente. Y tiene que ir. ¿A dónde va a ir esa renina? Tiene que llegar al hígado. ¿Por qué? Porque acá yo tengo el angiotensinógeno. Ese angiotensinógeno permite la tensión, ¿sí? Y llega al corazón y de ahí, de la parte derecha, va a ir al pulmón, donde encuentro que se convirtió, que salió en sangre el angiotensina 1 y que se va a convertir con la enzima convertidora de angiotensina que está en el pulmón a angiotensina 2. ¿Escucharon hablar alguna vez de los IECA? Un enalapril, un captopril, ¿sí o no? Para bajar la presión. Bueno, actúan acá. Inhiben, IECA se llama, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Inhiben acá. Si yo tengo angiotensina 2, vuelve al corazón, la parte izquierda, llega todo el torrente sanguíneo y la glándula adrenal, la suprarrenal, libera aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Actúa acá, en el túbulo contorneado distal y en el colector, reabsorbiendo sodio. Reabsorbe el sodio, arrastra agua, aumenta la presión. Esa es una forma que tenemos. Después tengo la posibilidad de tener hormonas, cuando vimos la semana pasada, que actúan con sinergia. ¿Se acuerdan? Que potencian a otras hormonas, como es el caso del cortisol. ¿Sí? También en el caso de estrés, de hormona del estrés, puede tener un aumento de presión. ¿Escucharon alguna vez la presión nerviosa? ¿Aumentó la presión? ¿Sí? Pero no es hipertenso, es por una condición, ¿sí?, emocional. Bueno, también se relaciona. Tenemos la posibilidad entonces de censar en esta arteriola aferente la presión. Y las células entonces yuxtaglomerulares liberan renina, mácula densa se absorbe, yo voy a tener toda la actividad a través de la arteriola eferente, sale la renina tiene que llegar a hígado, ¿sí? Angiotensinógeno, saca sangre el angiotensina 1, que se encuentra en el pulmón con la enzima convertidora y vuelve a sangre, a la circulación, la angiotensina 2. Por eso se llama sistema renina, angiotensina y aldosterona. Vuelve y sale de la suprarrenal la aldosterona para reabsorber sodio, arrastrar agua y aumentar la presión. También frente a cambios bruscos de posición, por ejemplo, o alteraciones. Todo esto se va a interpretar. Cuando hay aumento de angiotensina 2 en sangre, hay una vasoconstricción. Esa vasoconstricción genera en el sistema nervioso un centro de control, ¿sí?, en el hipotálamo para la sensación de sed y para poder incorporar agua, ¿sí?, y así también poder aumentar. ¿Qué sucede cuando hago ejercicio? Cuando hago ejercicio, pierdo con la transpiración sal. La sal arrastra agua, sale del intravascular al extravascular percutáneo, pierdo, para poder controlar también la temperatura corporal. Esa pérdida de líquido va a hacer que la sangre se hemoconcentre, esté más concentrada. Y esta sangre hemoconcentrada tiene en el hipotálamo también un estímulo en la glándula, en la neurohipófisis, para que secrete ¿qué? Hormona antidiurética. Y la antidiurética va y le dice al riñón, no tengo agua en el plasma, no podés eliminar orina. ¿Sí? Para aumentar el volumen plasmático entonces se produce la antidiuresis. La forma
de presentación de la orina pueden ser hipotónicas o hipertónicas. Las hipotónicas son o se dan cuando la orina está diluida, ¿sí? Y yo tengo baja secreción de antidiurética, lo cual se inhibe la reabsorción de agua y el agua se elimina por orina. Entonces tengo una orina hipotónica, una orina clara, hiperosmótica, ¿sí? Esta orina que está diluida se puede dar, por ejemplo, por consumo de líquidos, ¿sí? De agua sobre todo, no de diuréticos. Las infusiones, mate, té, café, jugos, cualquier otra infusión líquida es diurética. Pero el agua me ayuda entonces a hidratar. Y ahí aparece una orina hipotónica. Cuando hay una orina hipertónica es la concentrada, es la orina que se forma cuando hay mayor reabsorción de agua. Es una orina que está controlada por el hipotálamo, es una orina que tiene activación de la hormona antidiurética y del centro de la sed, ¿sí? Y es una orina concentrada en soluto. Yo puedo hacer que una orina esté concentrada o que una orina esté diluida. Y eso lo puedo ver macroscópicamente en la cantidad, en el volumen, en el color. Y analizando entonces el aspecto, yo le puedo preguntar al paciente, ¿de qué color es la orina? ¿Cuántas veces orina por día? ¿Tiene espuma la orina? Si hay espuma, se relaciona a que pierde proteínas. ¿Tiene sangre en la orina? ¿Le arde? ¿Le molesta? Cuando micciona, ¿le duele? Todo eso se puede preguntar. Tengo tiras reactivas, ahora sí, para el análisis de orina en directo y puedo ver si hay células, si hay glóbulos rojos, si hay glúcidos, puedo ver el pH, puedo ver la bilirrubina, puedo ver si hay proteínas. Todas esas tiritas reactivas las puedo ver. Otra de las cosas que yo puedo estudiar en una orina es pedirle un cultivo, ¿sí? Tener un cultivo por un tiempo, someterla a una temperatura y ver qué crece, si hay bacterias, si hay células infectadas, y puedo, gracias a ese cultivo, discriminar un antibiograma, si esas bacterias responden o no a un antibiótico, y aislar el tipo de germen. Profe, perdón. Sí. Entonces, hay entre más clara sería que, y entre más oscura sería que, bueno o malo, o No, eso es dependiendo del estado basal y del estado de ingesta de líquidos. Si tomo agua, va a ser más clara. Claro. Pero si tomo diuréticos, puede cambiar el color o puede ser, ¿sí? Hipotónica también, clara, pero estoy perdiendo líquido y me estoy hemoconcentrando, ¿sí? Porque no estoy hidratándome. No significa que una orina clara sea siempre buena. El diabético tiene poliuria y polidipsia. ¿Se acuerdan? Orina mucho y toma mucho líquido, pero ¿por qué? Porque quiere perder azúcar. El azúcar, la glucemia también arrastra agua. Hay glucosuria. Y también se puede medir. Y eso es patológico, ¿sí? Pero tengo que entender que si tengo hormona antidiurética y tengo sed, la orina va a estar hemoconcentrada. Hemoconcentrada no, la orina va a estar concentrada en solutos, ¿sí? La sangre va a estar hemoconcentrada. Bueno, para evitar traslocación de gérmenes, yo tengo que medir la densidad de la orina, tengo que medir el pH de la orina. Porque en el reparo anatómico por donde se realiza la micción hay otras bacterias y pueden ascender. Entonces, voy a estudiar la micción. ¿Cómo es la micción? Ahí no se puede ver, ¿no? No, profesor, en blanco. Sí, ahí va. Esperen que lo descargo de nuevo. Acá estamos en la clase. Esto igual ustedes lo tienen, porque está ahí publicado.
y lo pueden escuchar todas las veces que sean necesarias, ¿sí? A ver ahora. En teoría se tendría que ver. Sí, profe, se ve. Bueno, nos habíamos quedado acá. Bueno, para el evento de emisión, entonces. Cuando hay aumento del volumen plasmático, se distiende, entonces, yo voy a secretar el péptido natriurético atrial. El corazón es endocrino también, ¿sí? Ese péptido natriurético atrial hace lo contrario a la antidiurética. Induce a la natriuresis, ¿sí? A que se elimine mediante el arrastre de sodio líquido. Entonces, este péptido natriurético atrial disminuye la aldosterona, tengo natriuresis. No se reabsorbe sodio, disminuye la renina. ¿Qué hace? El sodio no se reabsorbe, se excreta, sale. Y genera entonces diuresis. Esa es una forma, cuando tengo aumento del volumen plasmático. Otra de las condiciones que yo puedo tener, esta hormona, este péptido natriurético atrial, se va a sintetizar cerca del nodo sinoauricular, donde llega todo el retorno venoso. Entonces, si llega el retorno venoso y dice, uy, tengo mucho volumen, voy a tener que eliminar líquido, se activa esta hormona. Es en la aurícula derecha. Y genera la vasodilatación. Muy bien, acá yo tengo la posibilidad entonces de censar la distensión, el retorno de líquido, el plasma, el volumen, la presión que ya habíamos dicho, de tener centros integradores en el sistema nervioso, como los que sintetizan o eliminan la neurohipófisis, la hormona antidiurética o que la inhiben, y por parte del corazón, endocrino también, los que sintetizan el péptido natriurético atrial para regular el volumen urinario y así contrarrestar al volumen sanguíneo o plasmático. Esta era la fórmula que habíamos mencionado anteriormente. La capacidad de filtrado máximo de ambos riñones en capacidad funcionante máxima, yo tengo la posibilidad de filtrar 125 mililitros minuto de ambos riñones, ¿sí? O 120, 115 en la mujer, dependiendo del peso de la talla, el estado metabólico y el estado hídrico. Y acá, si lo traducimos, por hora va a ser, se van a filtrar 7 litros, ¿sí? O un poquito más por hora, y se filtran 180 litros por día. El volumen sanguíneo que filtran los túbulos renales, ¿sí? Es cada 40 minutos. Acá yo tengo lo mismo, reparo anatómico, las suprarrenales, pelvis renal con la arteria y la vena, la uretra, el uréter, perdón, la aorta descendente. ¿Se acuerdan las ramas de la aorta descendente? Las mencionamos recién, anteriormente. ¿Cuáles eran? Todas retroperitoneales porque es donde están los vasos. El tronco. ¿Qué? Que me da la esplénica, que me da la gástrica. ¿Se lo acuerdan o no? Tronco. Las ramas de la arteria renal descendente. Tengo a la mesentérica superior, mesentérica inferior, las renales, las gonadales, antes de que se bifurque a ilíaca, primitiva, derecha e izquierda. Aorta descendente o aorta abdominal. ¿Y qué otra rama tengo? El tronco. Celíaco. Exacto, celíaco. Lo vimos recién, hace 20 minutos. Muy bien. Y la rama de la suprarrenal. Bueno, todas ramas directas. La Y luego, celíaca más que torácica, sí. tronco acá, abdominal.
¿sí? Para la gástrica, la esplénica. Y acá yo tengo la vena, y la vena renal desemboca todo en la vena cava inferior. Y tenemos acá la vena porta, que también lleva la desembocadura a través de las venas hepáticas a la vena cava. Muy bien, ya tenemos entonces porciones de uréteres. Bueno, ahora sí, vamos a salir del espacio retroperitoneal. Yo tengo acá una porción del uréter que comienza la parte más alta en la pelvis renal y tiene que terminar en la cara posterior de la vejiga. Una porción que se desarrolla o se denomina lumbar por el reparo anatómico y va a tener al músculo psoas en su recorrido. Porción lumbar, primer porción, músculo psoas. ¿Sí? Y es la porción lumbar, de la zona de las lumbares. Segunda porción, ya tengo la bifurcación de las ilíacas. ¿Sí? La aorta ya deja de ser descendente, se bifurca en la ilíaca común o primitiva, que es lo mismo. Ahí tengo el uréter pasa por delante, la segunda porción. Y la tercera porción ya se hace intrapélvica, ya desciende, se hace medial y posterior. Y acá tengo dos reparos anatómicos, ¿sí? Dependiendo entonces si es hombre o si es mujer. En la mujer ingresa al intrapélvico y tiene un reparo anatómico cerca con la arteria uterina y la vagina. Y en el hombre con el conducto deferente y la vesícula seminal. La última porción es la intramural o el meato, donde yo tengo los esfínteres. En la vejiga yo tengo un músculo circular que permite el contenido del líquido que llega de los uréteres con una base invertida. La base está arriba, ¿sí? El lápiz está abajo. Acá se forma un trígono vesical. Llegan los uréteres, uno de cada lado de la base, ¿sí? Invertida. Y tengo un orificio uretral interno. Y luego sale la uretra. En el hombre hay una uretra prostática que tiene en su porción un utrículo donde desemboca entonces las glándulas seminales y el conducto eyaculador. Por debajo de la próstata están las glándulas bulbouretrales y luego tiene la porción intracavernosa. ¿Sí? Una vez que atraviesa la membrana perineal. Muy bien. Vista posterior de la próstata y de la vejiga urinaria. ¿Cómo se ve? Yo voy a encontrar la porción, ¿sí? Intrapélvica acá de los uréteres. Voy a tener la porción pélvica del conducto deferente que pasa por detrás del uréter. El fondo de la vejiga, el músculo. Voy a tener el reparo anatómico con el apoyo entonces del conducto deferente y de las vesículas seminales. Y por debajo la cara posterior de la próstata. Hacia atrás las glándulas bulbouretrales y luego la porción esponjosa de la uretra masculina. Muy bien, la uretra femenina es mucho más estrecha y tiene, como habíamos dicho, un pH distinto y puede haber traslocación de germen de la vía ginecológica o digestiva, que llega muchísimo más rápido. En el hombre es más prolongada y
sale del espacio entonces intrapélvico a través de la uretra peneal. Entonces yo tengo, para el hombre, las divisiones. La uretra va a ser intramural, intraprostática, membranosa y esponjosa, hasta el meato uretral. La colocación de sonda vesical en un hombre tiene mayor recorrido y tengo que pasar varias porciones y a veces se hace mucho más estrecha. En la mujer es más fácil, es más corta, ¿sí? Con poco recorrido yo ya llego a la uretra y puedo tener una sonda en la vejiga. Las obstrucciones por lo general se dan en la uretra prostática. Muy bien, el pH de la orina del hombre es más ácido y tiene otros tipos de gérmenes y de bacterias dentro de su flora. La de la mujer dijimos más estrecha, tiene el piso de la pelvis y la comunicación con la vagina. Para la micción, tengo dos pasos, un paso de llenado y un paso de activación del sistema nervioso para el reflejo de micción. Cuando se realiza el paso de llenado, la vejiga está relajada y los esfínteres están contraídos. Cuando se realiza el reflejo nervioso, tengo deseo de micción, pero puedo contener de forma voluntaria por un tiempo. ¿Sí? Cuando comienza la micción propiamente dicha, se contrae la vejiga y se relajan los esfínteres. Todo esto es según la maduración del sistema nervioso central. Para lo que es fisiología de la micción, si los músculos o ligamentos del piso de la pelvis están debilitados, hay incontinencia, en trastornos metabólicos hay incontinencia también, y en falta de maduración del sistema nervioso lo mismo. O en pacientes, por ejemplo, con crisis de epilepsia, también pierden control de los esfínteres. ¿Por qué? Porque la vejiga, como habíamos dicho, tiene un sistema de inervación a través del sistema nervioso. Tiene la posibilidad de tener un estímulo, ¿sí? Se llama estímulo tónico, de llevar la inervación a través de la motoneurona y poder generar la vasoconstricción del esfínter en una vejiga en reposo, ¿sí? Cuando está relajado el músculo. Pero cuando tengo una micción, yo tengo una neurona sensitiva, tengo una neurona parasimpática que recibe la información y que genera la constricción del músculo de la vejiga, y tengo que tener una motoneurona que permita la relajación de los esfínteres. Todo esto se da por los receptores que tengo de estiramiento en el músculo, por las inervaciones parasimpáticas, intrapélvicas, y por la posibilidad de poder contraer o no el músculo liso y poder tener tono en los ligamentos y el piso pélvico. Fase de llenado, el músculo de la vejiga se relaja, pero los esfínteres están contraídos. Fase de vaciado, se contrae la vejiga por toda esta inervación que mencionamos y se van a relajar los esfínteres internos y externos para realizar la micción, gracias a la actividad parasimpática. Puede haber muchísimas. Sí. Hay una pregunta. A ver. Durante el embarazo, cuando crece entonces la barriga, ¿hay más presión sobre la vejiga? ¿Sientes más desorden? Sí, pueden haber vejigas neurogénicas, vejigas comprimidas, vejigas por tumor, vejigas, como habíamos dicho, neurológicas, o vejigas que no pueden, como habíamos dicho, por fuerza mayor, por estar comprimidas, en el caso de la gestación, donde se presenta incontinencia. La incontinencia urinaria también se da por condiciones ginecológicas en la mujer y por condiciones
metabólicas, es una de las cosas más frecuentes también, o infecciones, tenemos la condición de que la vejiga pueda tener espasmos y se llaman cistitis, ¿sí? Son como semicontracciones, ¿se acuerdan? Son sensaciones y eso genera sensación de micción sostenida, a veces micción dolorosa, que se puede ver por respuesta a cambios bruscos de temperatura, por ejemplo. ¿Sí? Que también se puede dar. Por todos estos componentes somatosensoriales que mencionamos. Muy bien. Bueno, falta muy poquito. Casos clínicos que podemos encontrar. Bueno, cólico renal. Una de las cosas donde el paciente no tiene posición antálgica, es un dolor agudo que viene de forma brusca, que le molesta, no tiene, no lo puede calmar con nada, que la puño-percusión va a ser positiva, obviamente, en el espacio retroperitoneal. Bueno, y una de las causas son los litos, los cálculos. Estos cálculos se pueden dar por precipitaciones de sales, como las del oxalato de calcio o hipercalciuria, las del ácido úrico en el producto de las bases púricas, que en el contenido de las carnes, de las semillas, de las bebidas alcohólicas, precipita, por precipitación de la cistina, ¿sí? Cuando se consume poca agua, por ejemplo, y se consume mucho edulcorante o muchas bebidas ricas en azúcar o con sal, alimentos con sal, y los destruvita, que son los que tienen alto contenido de histamina también, por las semillas, sobre todo. Tenemos que tener en cuenta que estos tipos de cálculos pueden lesionar. Miremos la forma que tiene el oxalato de calcio. Puede generar una presencia de orina en sangre, y eso se llama hematuria, que puede ser macroscópica, que el paciente la puede ver, o microscópica, que no se ve. ¿La ven? Acá. Cuando el calcio que se elimina no puede volver a los depósitos, se filtra, precipita y forma entonces estos oxalatos. Después están los de ácido úrico, por consumo de carnes, picadas, embutidos, alcohol. Bueno, se forman estos, los de las bases púricas, que también generan lesiones. Y bueno, después tenemos los de apatita o estruvita. Y se puede, miren, acá, puede haber millones. Si tiene obstrucción en el paso, bueno, hay un tratamiento por ondas de ultrasonido, ondas de choque, que los fraccionan para que puedan progresar. También es muy doloroso. Se puede pedir, entonces, mediante el contraste, visualizar, y pedir imágenes, y si no, lo común es una ecografía. ¿Sí? Con la ecografía yo tengo un método no invasivo, operador dependiente, todos los médicos saben hacer ecografía, y yo puedo visualizar si tiene dilatado o no la pelvis renal, y si tiene o no, si es compatible la clínica con el diagnóstico. Miremos, pueden aparecer los riñones en herradura que habíamos mencionado. Un riñón puede ser hiperfuncionante, si uno es hipofuncionante, así que eso también puede suceder. Puede haber condiciones donde afecte un feocronocitoma o algún tumor primario renal y que la resolución sea quirúrgica. Bueno, para preservar entonces a la suprarrenal se realiza una nefrectomía parcial. Puede existir la nefrectomía total y puede existir el trasplante renal. ¿Cómo es el trasplante renal? Por lo general, bueno, se va a tomar biopsia, obviamente, se pone al paciente en una posición de lateral oblicua, ¿sí? Del lado del riñón afectado, y entre las costales y la lumbar yo voy a encontrar un espacio para ubicar la vascularización. El riñón trasplantado va a estar en un espacio anexo. Si tengo dos riñones que están funcionando mal, se dejan esos riñones y se coloca un trasplantado, ¿sí? Como lo vemos acá.
en otro espacio, ocupando un lugar. ¿Cuál es el lugar que más se elige? Bueno, acá, entre la cresta ilíaca derecha, ¿sí? Que tengo un poco más de lugar, porque en la izquierda yo tengo todo el intestino, sigmoideo, grueso. Técnicas para pedir la recolección de orina, como habíamos dicho. Una muestra de orina tiene que estar limpia, estéril, el frasco también tiene que ser estéril. Se puede pedir con micción espontánea si el paciente lo puede realizar, pero si el paciente es neurológico o está sondado, bueno, hay que ver. Por cateterismo, sabemos que va a estar contaminada. Por al acecho, si es pediátrico, si no se lo puede, no entiende órdenes, bueno, al acecho. Y si hay obstrucción y tiene anuria y hay un globo vesical, bueno, en casos extremos, maniobras también de punción suprapúbica. Yo he visto un montón. Infecciones urinarias podemos tener por condiciones de cistitis, dijimos, espasmos de la vejiga, alteraciones del nivel hídrico, infecciones, traslocación de germen, traslocación por trastornos también gastrointestinales, contaminación. Las bacterias pueden generar una infección del tracto urinario bajo, pero también, si pasan de sangre, pueden generar una infección de la vía urinaria alta. Muy bien. Listo. Cumplimos entonces con todo el programa. Nos queda muy poquitito para la semana que viene y la posibilidad de tener un repaso, porque tengan en cuenta que el 24 de marzo también es feriado y a ustedes ya después les toca la mesa del examen final. Y que en esa semana previa tienen el examen final de la otra parte de primer año, de introducción de la medicina. Con lo cual van a estar bastante atareados o estudiando mucho. Así que la clase que viene es como nuestro último encuentro. ¿Sí? Ya nos queda lo último, va a ser muy cortito. Vemos todo reproductor, ya entendimos un montón de urinario, vimos reparos anatómicos, vimos unidades estructurales, así que al reproductor lo vamos a ver bien, lo vamos a entender porque ya estudiamos endocrino. Y nos queda entonces la semana que viene ya. Y finalizamos con el programa. ¿Sí? Bueno. Que tengan una buena semana, estudien mucho. Si se tienen que anotar para el examen recuperatorio, estén pendientes de SIGEDU en el transcurso del día o de mañana. Profe, tengo una pregunta con respecto a eso. Los que tenemos que rendir recuperatorio, hace rato que estamos tratando de inscribirnos y no podemos. Y mandamos mails distintos a varios profesores que tampoco saben qué es lo que pasa. Dijeron que estaban tratando de solucionarlo. Sí, bueno, recuerden, los profesores no tenemos actividad administrativa, ¿sí? Solamente tenemos el espacio de los encuentros Zoom. Ya se relevó, ya están atendiendo, tengo entendido, la falta de disponibilidad que tienen ustedes para poder anotarse en acta. Así que en vez de tomar el tiempo de 72 horas previas, yo creo que van a tomar el tiempo de 48 o 24 horas previas para emitir el acta. Así que con eso, Juliana y los que tengan que rendir, estén pendientes para que en el transcurso de hoy y mañana se les habilite la opción. ¿Cuándo se habilita? Cuando se publica la nota. Aparece una nota y les dice, no tienen la materia regular, apretan la opción para anotarse en el recuperatorio. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, gracias, profe. Otra, es como un espacio administrativo que excede a nuestra cátedra. Es desde soporte y no sé cuál fue la causa de la demora en la publicación en soporte, ¿sí? Pero SIGEDU es un espacio fuera de nuestro aula virtual. Es un espacio administrativo. ¿Sí? Profe, ya Sí, publicó Pedro. la nota. ¿Ya está? Sí, Muy bien. Bueno, entren todos. Vamos.
Ya pueden, ahora tienen un ratito para poder entrar y visualizar su nota y ver si tienen la materia regular. Les puede aparecer que están inhabilitados por ausente, les puede aparecer que están inhabilitados por cuestiones económicas también, ¿sí? Que no pueden rendir por ese motivo. Y puede aparecer que no tengan regular la materia porque desaprobar. ¿Bien? Así que Pedro ya nos dio el informe de que tienen la posibilidad de ir a SIGEDU con su registro, con el número de documento, de pasaporte, no sé qué número tienen, ingresan a autogestión y pueden visualizar su estado académico. Muy bien, bueno, nos vemos la semana que viene con la última clase, que les vaya a todos muy bien. Si no estoy yo, va a estar la doctora Ángela. Chao. Chao, Gracias. Pasa muy bien. Muchas gracias, profe. Nos vemos pronto. Chao, ¿Se entendió todo? ¿Entendieron todo? ¿Sí? Ya estudiamos. Sí, profe, se entendió todo. Muy bien, bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias por todo.